Y ahora me tienen que avisar si avanza, ¿saben? ¿Avanza? Todavía No, no, profe. todavía en la parte que dice montaje en articulador. Bueno, voy de vuelta. ¿Por qué será que pasa esto? ¿Ahí? Ahora sí, profe. Bien. Bueno, vamos a arrancar entonces con este temita. Vamos a hacer, a ver, voy a sacar, bien. Vamos a hablar de montaje en articulador. En realidad vamos a hablar de registro y de montaje en articulador. Vamos a arrancar recordando lo que es el articulador, que ustedes ya lo habrán visto en oclusión, en el teórico de oclusión, les digo así rápidamente nada más. Es un dispositivo mecánico en el cual se fijan los modelos, tanto superior como inferior, y que representa a la ATM y los movimientos que tiene la ATM. ¿Sí? Este dispositivo tiende a reproducir las posiciones y los movimientos mandibulares. Bien. ¿Para qué usamos el articulador? El articulador nos permite analizar con precisión el plano de oclusión, analizar la relación de los arcos dentarios en oclusión habitual en nuestro caso, y los movimientos excéntricos de lateralidad y protrusión. Porque digo en nuestro caso, porque nosotros la mayoría de los casos los vamos a realizar en habitual, la mayoría de los casos de prótesis parciales. En prótesis total sí vamos a hallar, mejor dicho, la relación céntrica. También nos sirve para analizar los modelos de estudio, esto es para otra cosa, ¿no? Para detectar puntos prematuros de contacto, por ejemplo, cuando nosotros hacemos una rehabilitación total de la boca y el paciente presenta contactos prematuros que desencadenan otras patologías. Bueno, el articulador nos sirve para eso, para montar esos modelos y hacer el diagnóstico clínico y saber dónde y cuánto podemos desgastar en cada contacto prematuro, ¿se entiende? Sirve para hacer un diagnóstico de lo que es las disfunciones que presenta la ATM y los tratamientos que nosotros tenemos que hacer. Muy bien. Para empezar a hablar de articulador tenemos que saber las partes que componen el articulador. Este dispositivo está formado por una rama superior, una rama inferior con sus correspondientes componentes y un arco facial. Bien, la rama inferior del articulador tiene una platina en donde va a ir el modelo inferior. Tiene un elemento condilar que representa el cóndilo del paciente y tiene una platina incisal donde descansa el vástago incisal del articulador. Cada uno de los elementos, de estos elementos que le estoy mostrando o le estoy mencionando, tienen tornillos para ajustar, ¿sí? La rama superior también tiene su platina para alojar al modelo superior. Contiene el vástago incisal y tiene elementos condilares. Estos elementos condilares representan a la cavidad glenoide del paciente. Bien. El arco facial, por su parte, está formado por dos barras que se unen en el centro, acá, a través de un tornillo, en donde está indicada la distancia intercondilia de los pacientes. Por ejemplo, distancia a través de letras. SML. Eso me va a indicar la distancia intercondilia del paciente. Estos dos vástagos también están unidos por un travesaño o rama
transversa que une ambos brazos y la horquilla que va dentro de la boca del paciente con los correspondientes tornillos para ajustar. Ahora vamos a ir detallando la función de cada uno a medida que vamos haciendo el montaje, ¿sí? Si hay algo que no les queda claro, me preguntan, por favor. Bien. ¿Qué datos obtengo con el arco facial? Obtengo la distancia, que me fui. Obtengo la distancia cóndilo, inciso, condilar del paciente, ¿sí? La distancia intercondilia aproximada y la localización del tercer punto de referencia, que es el punto nacio. Eso es el arco facial, ¿bien? Bien, para la toma de los registros en el paciente, lo que vamos a necesitar es un busplay, una placa de registro. Esta placa de registro va a estar formada o constituida por un busplay y rodetes de cera, que son los rodetes de mordida. En este caso, ustedes están viendo acá el metal, el cromo, pues este paciente se le hizo cromo. Entonces, en el caso que hagan cromo, no necesitan hacer el busplay. Simplemente conforman o forman unos rodetitos de cera en los espacios desdentados y los pegan al cromo, a la silla del cromo, ¿sí? Pero como ahí en la comisión, que yo sepa, nadie está para hacer cromo, van a ser a través de las placas de registro. Bien, busplay. Eso les hace el laboratorio, ¿eh? Estas placas de registro, vamos a ver acá, tienen que tener la característica de cubrir las zonas de déntulas y de tener una altura similar a la de los dientes remanentes. O sea, no es un cacho de cera que pongo donde faltan las piezas dentarias, ¿entiende? Tiene que tener la altura y el grosor de las piezas dentarias para que el paciente pueda ocluir en su oclusión habitual sin alteración de la misma, ¿sí? Bueno. A ver acá. Ahí. Fíjense. En esta foto se ve la altura que tiene el rodete, ¿ven? Bueno. A esta altura está un poquito por encima. Fíjense que está un poquito por encima de la superficie oclusal de los remanentes. Eso es lo que queremos, porque entonces después cuando calentamos la cera, el paciente llevamos a la boca, el paciente ocluye y puede indentar esa cera. ¿Por qué? Porque está blanda y porque es un espesor que puede aplastar, digamos, durante la mordida hasta llegar a su oclusión habitual. Si yo hiciera muy alto el rodete, por más que caliente la cera, el paciente nunca va a poder llegar a su habitual porque no puede aplastar tanto espesor de cera. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y si colocan muy por debajo del plano oclusal este rodetito de cera, al ocluir el paciente, el antagonista no llega a la cera, entonces no logra indentar esa cera y entonces no puede obtener el registro. ¿Se comprende lo que estoy diciendo? Sí, doctora, sí, sí. Bien. Dicho esto, y antes de hacer esto lo pueden hacer, o sea, lo deben hacer, deben medir, digamos, o probar qué altura y qué grosor tiene cuando viene el laboratorio. Pero no es en esta instancia que tienen que tomar el registro todavía. ¿Por qué? Porque primero necesitamos saber cuál es la oclusión habitual del paciente. Porque si no, ¿cómo yo voy a hacerle morder al paciente hasta llegar a su habitual si yo no conozco la habitual del paciente? ¿Me entienden lo que les digo? Yo puedo llegar a creer que el paciente está mordiendo bien y resulta que no era su habitual, sino que el rodete de cera hace interferencia y entonces no puede llegar a su habitual normal.
¿Cómo hago para saber cuál es la habitual del paciente? Bueno, lo primero que hago es mirar cómo ocluye el paciente sin nada en la boca, sin su prótesis vieja, sin el basplay, o sea, sin la placa de registro, sin nada. Le pido al paciente que cierre la boca. Cuando le pido al paciente que cierre la boca, tengo que tener cuidado porque el paciente, cuando ustedes le dicen muerda, quiere morder borde a borde, porque no sabe. Entonces ustedes le tienen que decir que muerda con las muelas o que trague saliva y le tienen que explicar que ustedes, cuando ella trae saliva o él trae saliva, ustedes le van a mirar, pero que no modifique su mordida. Que trae saliva, que se relaje, que quede tranquilo. Todo eso le tienen que hablar al paciente, le tienen que contar, porque si no el paciente no sabe. Le dicen, trae saliva, traga saliva. Y donde tocan los labios para mirar cómo está fluyendo, ¡ñim!, le vuelve otra vez y le ponen en borde a borde. ¿Entienden lo que les digo? Entonces ustedes le tienen que contar al paciente que ustedes quieren ver cómo muerde realmente todos los días y para eso le hacen ese ejercicio. ¿Bien? Entonces, cuando el paciente traga saliva, está relajado o muerde con las muelas, si puede morder con las muelas, así le tienen que decir ustedes, es el lenguaje al paciente, ¿no? Ustedes abren los labios y miran cómo está mordiendo. ¿Qué miran? Por ejemplo, en este caso van a mirar cómo se relaciona el canino superior con respecto al inferior. Ponen el espejito acá para mirar qué luz hay entre los incisivos superiores y los incisivos inferiores. Se fijan del otro lado cómo ocluye, si hay alguna faceta de desgaste que generalmente hay, el paciente, cómo ocluye el antagonista en esa faceta. Bueno, son datos que a ustedes les tienen que servir como guía y las vamos a llamar referencias anatómicas, ¿sí? Bien, las vamos a llamar referencias anatómicas. Esas referencias anatómicas ustedes las tienen que memorizar porque son las guías que le van a determinar que ustedes están yendo bien, que están logrando la oclusión habitual del paciente. Si ustedes no logran esa oclusión habitual, van a tomar mal el registro y van a venir, el enfilado en cera va a venir mal y vamos a tener que mandar de vuelta al laboratorio y tomar de vuelta los registros. ¿Se entiende? Es importante que ustedes manejen bien, dominen bien el tema de los registros, de las referencias anatómicas de sus pacientes. Y esas referencias anatómicas las van a utilizar de ahora en adelante. Siempre va a ser lo que le va a indicar que el paciente está mordiendo bien, ¿sí? Así que fíjense qué importante. Bien. Una vez que nos fijamos la referencia anatómica, ahí recién vamos con los rodetes a la boca para tomar el registro. Y ahí procedemos a decirle al paciente que ocluya, y cuando ocluye, o sea, previamente calientan la cera para que esté blanda. Van a la boca, ocluye el paciente y ahí cuando ocluye tienen especial cuidado que se reproduzcan las referencias anatómicas que ustedes habían memorizado. ¿Está? Para esto de las referencias anatómicas le puede ayudar su asistente también, porque hay muchas veces que uno ve una cosa, el otro ve otra cosa. Entonces, como ustedes se están formando todavía, les falta, no tienen esa capacidad así de, esa habilidad, digamos, la están desarrollando, para eso están acá. Por ahí les puede ayudar un poco el compañero, el asistente, ¿sí? Bueno. Bien, una vez que registraron que el paciente mordió, que mordió en la posición correcta, vamos a retirar y vamos a recortar los excesos de manera cuidadosa, prolija, con bisturí filoso, porque si ustedes cortan con algo que no sea muy filoso, se va a desprender el rodetito que está pegado y bueno, tenemos que proceder de vuelta. ¿Ven? En este caso es un cromo. Fíjense, eso es lo que les decía. Los rodetes estaban asentados o pegados sobre la rejilla del cromo, porque en este caso era un caso de cromo.
hicimos un cromo. Entonces este es un conector mayor del cromo. En el caso de ustedes, este cromo va a estar reemplazado por un busplate. ¿Bien? Fíjense cómo dejan las indentaciones, a esto me refería, que si ustedes hacen muy por debajo del plano oclusal, no quedan las indentaciones marcadas, entonces después, cuando quieren montar y quieren interponer los maxilares, no encuentran la guía de mordida, ¿se entiende? Fíjense, por ahí algunos toman el registro y no quedan así, y quedan como puntitos nomás, y eso no nos sirve para la hora de relacionar los modelos. Así que traten de que quede bien indentadito. ¿Está? ¿Vamos bien? Bueno, ahora cuando se termine el tiempo vamos a arrancar de vuelta, ¿eh? Porque ya me queda poquito otra vez. Bien, tenemos nuestro registro, retiramos nuestro registro, lo dejamos ahí en la mesa, protegido, que no le pase nada, ¿sí? Vamos a preparar la horquilla del articulador. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esa horquilla tiene que tener 2 láminas de cera en una de las superficies, y del otro lado, doy vuelta, y del otro lado le pongo una lámina de cera. ¿Vamos bien? Doctora, ahí yo tengo una consulta. ¿Es la cera que se ocupa, la rosada, la que viene en una lámina? ¿Esa es? Sí, es la lámina rosa, sí. Esa, Es la esa lámina tendríamos rosa, que poner en la horquilla, sería 2 en superior y 1 en inferior. exacto. Ah, ok. Calientan o ablandan la cera y la van pegando en la horquilla. Una vez que forran toda la horquilla que va a la boca del paciente, de un lado le ponen otra capita más. ¿Sí? Esa cara que tiene doble cera es la que va a estar en contacto con el maxilar superior del paciente. ¿Vamos? Sí, doctora. Súper. Ahí quedó. Fíjense. Bien. Y acá fíjense que hay una ranura que es la línea media. Vamos a marcar la línea media para que nos sirva de orientación cuando vamos a la boca del paciente. Fíjense, en la boca del paciente hago coincidir la línea interincisiva con la línea media. ¿Ven? Y en el modelo también. Puedo hacer de 2 formas esta parte. Puedo hacer primero, indentar el modelo en la horquilla, haciendo que todas estas piezas dentarias se marquen en la cera y haciendo coincidir la línea media del modelo. Y después llevo este registro a la boca del paciente y le hago coincidir a los dientes naturales en las indentaciones que me dejaron las piezas dentarias del modelo. ¿Se entiende? O sea, primero indento el modelo y esas indentaciones llevo a la boca del paciente y ahí las calzo en la boca del paciente. ¿Se entiende? Sí, doctora. Bien. O la otra opción es llevar directamente a la boca la horquilla con la línea media marcada y hacer ese procedimiento directamente en la boca. Eso depende de la habilidad y de la seguridad que tenga cada uno. Lo importante es que quede centrado. ¿Bien? ¿Estamos bien? Sí, profe. Bien. Bueno, yo creo que quizás salimos y entramos de vuelta porque acá comienza el registro con arco facial y ya se nos va a cortar enseguida. ¿Saben? Así que capaz que salimos y entramos otra vez, ¿les parece? Para ser bien tranquilo y no interrumpido esa parte. Yo creo que las siguientes reuniones pueden ser por Meet, Doc, que Sí, no hay límite de tiempo. sí, vos sabés que sí.
Ahí estamos otra vez. ¿Avanza? No, Avanza. doctora, quedó en montaje, toma de registro. Sigue ahí. No, ahí quedó. Ahí va cambiando. ¿Va cambiando ahí? No, profe. No cambia. Hora de sopa. Así ya fue la vez pasada. La segunda presentación ya era con... Vamos ahí otra vez. ¿Ahora? ¿Ahora sí? Ahora, doctor. Bien. Ahora sí, ¿verdad? Super, doc. Sí. Listo. Bueno, ahora entonces vamos a arrancar con... ¿estamos todos, che? Todo lo que estamos. Somos todo lo que estamos todo lo que somos. Bien. La toma de registro con arco facial. Yo quiero que ustedes, si hay algo que no comprenden o que yo no soy clara, me paren, ¿sí? O si no, bueno. ¿Vieron el arco facial? Está conformado por dos ramas laterales unidas en el medio por un tornillo que tiene una ranurita, el de abajo tiene una ranurita y el de arriba tiene medidas, S, M y L. Donde coincida esa ranurita del de abajo con las letras de arriba es la distancia intercondilada del paciente, aproximada. Bien. Fíjense que estas dos ramas laterales del arco facial están unidas por un travesaño, ¿ven? Este travesaño, del cual sale un vástago que se conecta o se une con la horquilla que va a ir en la boca del paciente. Ahí vamos, ¿sí? Estas ramas laterales que les dije tienen en el centro unidas por un tornillo y en el otro extremo tienen unos dispositivos plásticos que se llaman olivas auditivas que van a ir metidas en el oído del paciente, en el conducto auditivo externo del paciente, ¿sí? Como un auricular. ¿Hasta ahí vamos? Sí, doc. Bien. ¿Cuándo? Entonces, esa sería la parte, alguien les tiene que ayudar, porque para introducir la horquilla en la boca del paciente y a la vez las olivas auditivas en los conductos auditivos externos del paciente. También pueden hacer de dos maneras esta parte. Pueden, por un lado, llevar la horquilla primero y después poner todo el dispositivo, o llevarlo
llevar todo el dispositivo completo a la boca con la ayuda del otro operador que hace eso que les dije. Uno se ocupa de las olivas auditivas externas y el otro se ocupa de la horquilla en la boca. Lo importante acá es que la horquilla, una vez que llevamos la horquilla a la boca y que le hacemos indentar al paciente, no le hacemos morder, hacemos coincidir las indentaciones que tomamos en el modelo acá en la boca. O le hacemos indentar al paciente, ¿pero cómo? Colocando la horquilla en contacto con las superficies oclusales del maxilar superior y el paciente las sostiene. ¿Se entiende? Lo que voy a hacer es que el paciente marque las indentaciones con presión digital, no mordiendo. ¿Está? ¿No está? Sí, 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 doc. doctora. Sí, sí, Bien, se entiende. bien. Estamos hablando, ojo, estamos hablando de la horquilla, ¿eh? De la horquilla. El paciente no muerde la horquilla, el paciente sostiene la horquilla con sus dedos. ¿Sí? Bien. Una vez que logré esta instancia, que la horquilla está en su posición y las olivas auditivas están en su posición, voy a ajustar este tornillo del centro, que es el que une ambos brazos laterales del arco facial. Lo voy a ajustar y ahí ya voy a saber qué distancia intercondilia tiene mi paciente. ¿Bien? Todo este tornillo de acá abajo van a estar flojos en este momento. Lo único que ajusto es la distancia intercondilia. Hasta acá. ¿Vamos bien? Una vez que ajusté la distancia intercondilia, voy a colocar el tercer punto de referencia, que es el punto nación, que va de esta manera. Este es el punto nación que ustedes lo van a tener que encastrar en el travesaño transversal que une ambas barras laterales del arco facial, ¿sí? Tenía dos barras laterales así y un travesaño que une ambas. Bueno, en ese travesaño va el punto nación o tercer punto de referencia. Colocan ese punto de referencia ahí, presionan el tercer punto de referencia en el paciente y ajustan los tornillos correspondientes, este y este tornillo, para que ese punto de referencia o tercer punto de referencia quede fijo. ¿Bien? Una vez que eso está bien así, bien ajustado, cuando ajusto este tornillo de referencia, o sea, cuando voy a ajustar este tercer punto de referencia, lo que puedo hacer es tomar así como una jeringa. No tengo nada mano para mostrarle. Agarro así, entre mis dedos, este vástago. Lo tomo así, entre mis dedos, como un cigarrillo, y con el pulgar presiono desde la punta hacia la cara del paciente. ¿Sí? El paciente tiene que sentir cierta presión, no dolor, tiene que sentir cierta presión en el tercer punto de referencia y en las olivas auditivas externas. ¿Sí? Esto va a hacer que se posicione bien el arco facial y ahí ajusto estos tornillos. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Perfecto. Y fíjense, esta es la ranurita. Esta es la ranurita que está en la rama lateral inferior y estas son las medidas que están en la rama superior. Y fíjense que estas medidas tienen letras S, M y L. Indican la distancia intercondilia. Según dónde me quede la ranurita indicadora, ¿sí? Si esa ranura me queda en S, la distancia intercondilia es S, si me queda en M es M y si me queda en L es L. Siempre se toma, cuando está dudoso,
se toma el siguiente, ¿sí? Bien. Cuando está en el límite, digo. Muy bien. Una vez que tenemos el tercer punto de referencia ajustado y la distancia intercondilia obtenida, recién vamos a empezar a ajustar estos tornillos que son los tornillos de la horquilla. ¿Estamos? Sí, Doc. Bien. Ahora, con todo ese dato que nos da el articulador, vamos a programar el articulador. Perdón, con todo ese dato que me dio el arco facial, vamos a programar el articulador. ¿Se acuerdan que el articulador tenía cajas condilares, que son estas, que se pueden retirar de este orificio en donde están ensartados para incorporar arandelas según la distancia intercondilia? Ya vi articuladores que no tienen este sistema, que ya directamente viene incorporado y le van regulando con el tornillito del costado. Es un articulador más nuevo, digamos. Cada vez, a medida que son más nuevos, traen menos cosas, o sea, es como que van simplificando. Ya vamos a ver en la clínica quién tiene ese y vamos a hacer ahí. Bueno, este articulador lo que tiene trae arandelas, y estas arandelas hay que ponerlas ahí en ese vástago, en ese que se ve ahí, no sé si alcanzan a ver, para, según la distancia intercondilia que tenga el paciente. ¿Por qué digo según la distancia? Porque si el paciente tiene una distancia intercondilia S, no tengo que poner ningún espaciador. Va así directamente, sin espaciador. ¿Bien? Si tiene M, va un espaciador, y si tiene distancia L, van dos espaciadores. Fíjense que acá, en la caja condilar, en la pared posterior de la caja condilar, hacia afuera, tiene una ranurita. Esa ranurita tiene que coincidir con todas las ranuras que traen las arandelas, porque eso va a ser el indicador de cuál es la angulación que va a tener esa caja condilar. Y para el montaje nosotros la vamos a poner en 30. Entonces, esa angulación va a estar en 30. ¿Sí? Aflojo el tornillo, este tornillo, y muevo la caja condilar hasta que me coincida con el numerito 30. Y ahí ajusto otra vez mi tornillo y me quedo con esa angulación la caja condilar. ¿Estamos? Por otro lado, eso en el maxilar superior. ¿Está claro? ¿O quieren que Sí, vuelva? Bien. Por otro lado, en el maxilar inferior tenemos elementos condilares que representan los cóndilos del paciente, que tienen distancia SML también, y según lo que obtuve en mi arco facial, voy a colocar este elemento condilar en el agujerito que corresponda. ¿Sí? Bien. Una vez programado todo el articulador, vamos a proceder a hacer el montaje. Es decir, vamos a llevar ese arco facial que teníamos, en el cual tomamos el registro de arco facial, al articulador. A ver si vuelvo por acá. Estas olivas auditivas tienen un agujerito acá adentro, en esta parte plana. Y esta caja condilar tiene un perno en la parte lateral. Bueno, en ese perno entra el agujerito de la oliva auditiva externa. De la oliva auditiva nomás. De la oliva auditiva. Bien. Entonces, llevo ese arco facial y hago coincidir pongo las olivas en esos pernitos, ¿sí? Y ahí queda enganchado al maxilar superior, a la rama superior, perdón, a la rama superior del articulador. ¿Se entiende lo que digo?
Sí, profe. Quedó enganchado con mi registro. Entonces ahí coloco el modelo, ensarto el modelo en el registro y tengo la especial precaución que la barra superior del articulador toque el travesaño transversal del arco facial. Acá está gran aumento. Este travesaño del arco facial, tiene que estar en contacto con la punta de la rama superior del articulado. En este caso no toca. ¿Ven que hay una luz? Es porque el zócalo está haciendo interferencia, es decir, está alto, entonces tenemos que agarrar el modelito, sacamos el modelo de nuestro registro, vamos a la recortadora de yeso, bajamos ese zócalo y volvemos otra vez a intentar. Tiene que tocar, sí o sí, tiene que tocar. Esta rama superior del articulador, el travesaño del arco facial. ¿Estamos? Una vez que logramos que toque, esté bien, vamos a preparar yeso tipo 1, o sea, el yeso para impresiones, que fragua rapidísimo. Van a colocar una masa central sobre el modelo previamente humedecido y bajan la rama superior hasta que contacte con el travesaño, acá se está viendo, ¿ven? Rama superior en contacto con el travesaño del arco facial y que el yeso contacte con la platina y el modelo. ¿Bien? Allí, con una presión digital sobre la rama superior, vamos a esperar que frague este modelo. Que frague este yeso. ¿Por qué hago presión digital? Para evitar que durante la expansión del yeso se me levante el articulador y me modifique el registro obtenido. ¿Está? Bien. Una vez que fraguó la masa central de yeso, empiezo a cargar alrededor del modelo y voy haciéndolo prolijo y sin apuro porque ya está montado. ¿Sí? Lo voy emprolijando bien. Puedo humedecer los dedos y con eso voy emprolijando la terminación del yeso. Y después, si aún así me quedó muy áspero, muy poroso, una vez que esté fraguado el yeso, lo puedo lijar con una lija muy finita para que me quede bien prolijo. ¿Estamos? Y me va a quedar así. Una vez que fraguó el yeso del montaje, puedo sacar el arco facial. Ya saco el arco facial que me servía para llevar la información del maxilar superior al articulador y ya no lo utilizo más. En este momento saco el arco facial y coloco el vástago incisal. Este vástago incisal que todavía no había aparecido en escena. Coloco el vástago incisal de manera tal que un extremo toque la platina incisal de la rama inferior. ¿Y cómo tiene que estar este vástago incisal? ¿Para qué sirve? Me va a servir para mantener estable la rama superior del articulador, acá se ve, y de manera paralela a la rama inferior. ¿Está? Este vástago incisal tiene ranuritas y en una de esas ranuras que quedan toda la vuelta al vástago, me indica que es la posición en donde ambas ramas están paralelas. ¿Se entendió? Y esto me queda así. Me dicen, chicos, chicas. Sí, se entiende, profe. Perfecto. Me quedaron entonces las dos ramas paralelas y ahora voy a proceder a hacer el montaje del inferior. Para hacer el montaje del inferior, ¿qué voy a hacer? Voy a dar vuelta el articulador. Es decir, el modelo superior me va a quedar patas para arriba. ¿Sí?
Y ahí voy a abrir, o sea, voy a levantar la rama inferior, esta, la voy a levantar. Voy a colocar mi modelo inferior con mi rodete de mordida inferior y la voy a hacer coincidir con el superior. Acá. ¿Ven? Las indentaciones tienen, o sea, coincide con las indentaciones que previamente habíamos tomado en el paciente. Bueno, una vez que asenté mi modelo inferior, procedo de la misma manera a preparar el yeso para montar el inferior. Preparo el yeso, coloco una masa central, una vez que fragua, la relleno todo alrededor y prolijamos. En ese momento nos queda así el modelo montado, con los dos registros tomados, superior y el inferior. Acá en el zócalo del modelo va a estar anotado el nombre del muestrario de colores que utilizamos y el color de dientes que obtuvimos en el paciente. Ese dato tiene que estar anotado en el zócalo del modelo montado. ¿Bien? Bueno, una vez que terminé de montar, ¿qué voy a mirar? ¿Cómo sé si está bien montado? Porque estos modelos montados tienen que verse de la misma manera, o mejor dicho, tienen que relacionarse de la misma manera que la boca del paciente. Es decir, yo voy a mirarle al paciente cómo muerde, voy a mirar mi articulador cómo quedó. Y tienen que quedar exactamente igual, porque nosotros estamos haciendo un montaje en oclusión habitual. ¿Qué significa esto? Que si yo estoy haciendo un montaje en oclusión habitual, no tengo por qué modificar la mordida del paciente. Distinto es si mi caso requería un levantamiento de la mordida, pero eso es otra cosa, esos son casos particulares de cada uno, y bueno, ya vamos a, cada caso clínico tiene su encanto, así que eso ya es aparte. Pero en la generalidad de los casos, tiene que quedar exactamente igual como el paciente tenía su oclusión habitual. ¿Ah? Es decir, otra vez vienen a participar todos los reparos todos los datos que yo memoricé, ese registro que yo memoricé del paciente. ¿Sí? Muy bien. ¿Hasta acá? ¿Alguna pregunta? Miren, ahí se ve bien cómo quedan las piezas dentarias indentadas en el registro en las dos vistas. Y ahí se ve cómo se anota el color de las piezas dentarias que obtuvimos. Bien. ¿Estamos? ¿Hasta acá? Sí, doc. Sí, doctora. Ahora, porque vieron que yo les dije, le hablé de color. Vamos a otra vez, espérenme. Prótesis. Voy a compartir otra pantalla. Para ver cómo se toma el color. ¿Avanza? No, profe. Dejamos de compartir. Está chiquito todavía, profe. Bien. Vamos otra vez. A ver ahí.
Ahora sí se ve grande, profe. ¿Y pasa? También, sí, sí, pasa. Súper. Bueno, en la selección del color, en prótesis parcial removible, en prótesis en realidad, vamos a tener en cuenta distintos factores que van a influir en la selección de color. O sea, debemos tener en cuenta estos factores, ¿sí? Como ser el ambiente, la fuente de luz, el observador, que son ustedes, y la comunicación con el técnico, es decir, cómo le informamos al laboratorio. Todos esos factores son muy importantes a tener en cuenta, porque alguna alteración entre esos factores puede modificar nuestra selección del color. En cuanto al ambiente, tenemos que buscar que las paredes del lugar en donde estamos tengan colores neutros, o sea, no colores brillantes que puedan alterar nuestra toma de color. En cuanto a la fuente de luz, tenemos que la luz puede ser natural o puede ser artificial. La luz natural siempre es preferible, pero no en contacto directo con el sol, ¿no? La toma de color no debe ser contacto directo con el sol. Luz natural mejor que la luz artificial. Y la luz artificial tenemos las fluorescentes y las incandescentes, de las cuales elegimos las fluorescentes. Por eso es que les decimos apagar la luz del sillón, por ejemplo, porque eso nos da otra perspectiva del color. Nos vamos a entrar en detalle de longitud de onda y demás. Bien, hay que tener en cuenta un factor, o mejor dicho, un fenómeno que se da, que es el del metamerismo. ¿Qué es el metamerismo? Este fenómeno se da cuando el mismo observador, o sea, ustedes, ven el mismo objeto, o sea, la pieza dentaria del paciente, de diferentes colores según la fuente de luz. Es decir, ven de un color la pieza dentaria con un tipo de luz o ven esa misma pieza dentaria de otro color con otra luz. ¿Ven? Este es un ejemplo de metamerismo en donde con una luz las dos esferas son del mismo color y con luces diferentes una se ve más oscura que la otra. Es el mismo objeto y es el mismo observador. Para evitar esto, que se produzca este metamerismo en nuestra toma de color, tenemos que usar luz natural o fluorescente, como dijimos. Si no podemos la luz natural, la fluorescente. El color lo debemos seleccionar entre dos personas. Es importante también que participe al final de la toma de color, que participe el paciente. Por eso tienen que traer un espejo de mano. Para prótesis necesitan un espejo de mano siempre. ¿Por qué? Lo van a necesitar para la toma de color, lo van a necesitar para que se mire cómo le queda el enfilado de las piezas dentarias y para cómo le quedó la prótesis. O sea, siempre en el consultorio, siempre ustedes van a tener un espejo para que el paciente se mire. No un espejito de boca, sino un espejo para que el paciente se mire. ¿Sí? Y además de seleccionar el color entre dos personas, lo van a hacer con una escala de color que en lo posible tiene que ser la misma escala que utilice el laboratorio, porque tiene que ser del mismo material del que van a usar. Bien. Para tener en cuenta lo que se refiere al observador, entre los factores, estamos hablando de los factores que influyen, respecto al observador, sabemos que el paciente tiene que estar al mismo nivel que el observador a la hora de seleccionar el color. Aparte de estar al mismo nivel, tiene que estar a una distancia de 60 centímetros aproximadamente. Bastante cerca, ¿sí? Los dientes remanentes del paciente con quien ustedes están por elegir el color tienen que estar húmedos, con saliva. ¿Por qué? Porque cuando los dientes están secos, no reflejan bien la luz. Entonces, da otro color. Bueno, esto es obvio, que los dientes estén limpios y libres de mancha y placa
Esto es obvio porque a esta altura se supone que ya nuestro paciente está pipí cucú, listo para la prótesis, ¿no? También le decimos al paciente que ese día venga sin pintarse los labios porque es otro factor, va a influir ese factor en la selección del color. Bueno, la vestimenta del paciente también le tenemos que decir, la vestimenta, porque los colores fuertes alteran a la selección del color. Y esto es importante, la mirada que nosotros le hacemos al paciente en la selección, durante la selección del color, debe ser rápida. Tiene que ser de 5 a 7 segundos más o menos el contacto visual. Lo que no significa que en esos segundos ustedes logren obtener el color, ¿no? Sino que lo que quiero decir con esto es que 5 a 7 segundos miremos al paciente y si en ese tiempo no logré determinar el color que tiene, saco la vista de la boca al paciente, miro para otro lado, vuelvo a mirar, ¿entienden lo que les quiero decir? Para evitar el cansancio visual sobre el objeto. Porque el cansancio visual sobre el objeto también va a hacer que yo seleccione diferente el color. ¿Sí? ¿Se entendió esto? No les estoy diciendo que en 5 o 7 segundos tienen que sacar sí el color que tiene el paciente, sino que miren, descansen, miren, o sea, disimuladamente, tampoco que me voy del lado del paciente. Estoy ahí, miro otra cosa, le vuelvo a mirar al paciente, miro para allá, le vuelvo a mirar al paciente. ¿Se entiende lo que les quiero decir? Bien. Otro factor importante era cómo yo comunico ese color que obtuve, cómo le comunico al laboratorista. Porque si yo hice todo ese proceso y tuve todos los recaudos necesarios para que el color sea bueno, lo más cercano posible al del paciente, y me comunico mal con el laboratorio, es muy probable que el laboratorio me haga mal, me devuelva lo que yo le comuniqué. ¿Se entiende? Entonces, para evitar esto, la comunicación tiene que ser clara y precisa con el laboratorista. Y nos podemos valer de diferentes elementos. Fotografías, mapas cromáticos, nosotros usamos los colorímetros. Bien. Vuelvo acá. Y ese colorímetro, vuelvo a decir esto, tiene que ser el mismo que utiliza el laboratorio. O sea, ustedes cuando estén en su consultorio y trabajen con el laboratorista, es muy probable que el laboratorista les preste el colorímetro. O algunos les regalan porque saben, ya son pacientes, ya son sus clientes, digamos. Pero en nuestro caso, lo que hacemos, por eso es que hacemos eso que les mencioné. Anotamos la marca del colorímetro para que el laboratorista sepa, porque generalmente ellos tienen todas las marcas, sepa y vea que coincida con el elemento que él utiliza. ¿Se entiende? Clara y precisa la comunicación. Bien, la técnica. La técnica para la toma de color, entonces, es que los dientes del muestrario, hay un muestrario, ¿no? Los dientes del muestrario ustedes tienen que seleccionar a simple vista qué colores se aproximan a los del paciente y sacar del muestrario esos colores y seleccionar, poner debajo del labio del paciente y cerca del elemento al cual van a comparar, o sea, la pieza dentaria vecina o lo que fuere, ¿sí? Bien, las personas que van a tomar el color tienen que estar, nosotros les mandamos a las ventanas de las clínicas, porque tenemos las ventanas. Si tienen ventanas en sus consultorios, tienen que ir a la ventana, lo más cercano a la ventana, cerca de la luz natural. Bien. Y una vez que tomamos el color, que determinamos el color, que generalmente se discute con el paciente, anotamos en el zócalo y en el protocolo, ¿sí? Y en el protocolo. O sea, en 2 lugares le mando el color anotado. En el zócalo del modelo
y en el protocolo que ustedes completan y le envían al laboratorio, o sea, el papel. ¿Bien? Muy bien. Acá estamos viendo la toma de color. Como les dije, se retira el color que yo considero que es. Este es un muestrario lindo. Los nuestros no son así. Y acá estoy comprobando con los remanentes de qué color aproximadamente podría llegar a ser. Generalmente están siempre entre 2 colores. Bueno, cuando estamos en esta instancia de los 2 colores, le invitamos al paciente que participe. Antes no. ¿Por qué? Porque si ustedes le muestran este muestrario al paciente, el paciente le va a elegir este color. No sé si ven mi cursor. Sí, profe, se ve. Bien. El paciente va a elegir el blanco. Porque ellos quieren blanco. Y nosotros queremos prótesis estéticas, lo más estéticas posible. Entonces tienen que ser acorde con los remanentes dentarios. Bien, entonces ahí participa el paciente cuando ustedes ya tienen más o menos tomado el color. ¿Está? Pero tiene que participar. Porque si no, después ya está el producto terminado y el paciente resulta que no le gusta el color. Y la prótesis ya está terminada. Así que, bueno, hagámosle partícipes también. Eso mientras nosotros tenemos un elemento con qué comparar, pero si nosotros no tenemos ningún elemento con qué comparar, como en el caso de la total, no tenemos que valer de la edad, porque los jóvenes son más luminosos, de las características generales que tenga el paciente, por ejemplo, el color de la piel, el sexo, sabemos que los femeninos son más luminosos, entre comillas, y el grupo dentario al que pertenece. Sabemos que los incisivos centrales son de un color y que los caninos son más oscuros. O sea, si yo estoy tomando el color en un parcial, en este caso, en un parcial, ni se me ocurra tomar con el canino, porque yo sé que el canino es más oscuro. Entonces, un tonito más claro va a ser, ¿sí? Porque si me faltan los incisivos centrales y laterales, tengo que elegir un tonito más claro que el canino. ¿Entiende? Bien. ¿Alguna pregunta, chicos? Por mi parte, ninguna, profe. ¿Estamos todos bien? Esta es la bibliografía y se está por cortar. Pero si ustedes tienen preguntas, nos conectamos otra vez. No, doctora. Bueno, entonces estamos en contacto para la próxima y nos